Soy la empleada doméstica que vio cómo la prometida de su patrón trataba a su madre enferma. Y lo que hizo llorar al millonario. Lo peor, nadie se daba cuenta del dolor que ella soportaba. Ni siquiera el hombre que la amaba. Tal vez estás trabajando para alguien que nunca te da las gracias, o limpiando mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde nos ves y qué hora es ahora? Te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. Mi nombre es Rosa Martínez, y durante los últimos 12 años he sido la mujer invisible en un enorme piso de la colonia Polanco en la Ciudad de México, la que restregaba pisos de mármol hasta que me sangraran los nudillos, pero que jamás fue invitada a sentarse en su mesa de caoba. Ese lugar siempre olía a perfume caro mezclado con una frialdad que ninguna calidez podía penetrar. Cada mañana a las 5:30 me ponía el mismo uniforme gris descolorido, recogía mi cabello canoso en un chongo apretado y forzaba mis pies cansados dentro de esos zapatos de cuero gastados que llevaba usando 3 años. El ruido del tráfico en Paseo de la Reforma se filtraba por los ventanales enormes, un recordatorio constante del mundo bullicioso afuera del que nunca fui realmente parte. Una noche, después de 14 horas de limpieza sin parar, recibí un mensaje de mi hija Carmen en Guadalajara. Ma, ojalá estuvieras aquí para mi graduación. El dolor se clavó profundo en mi pecho como un puñal. Ahí estaba yo, dedicando mi vida a cuidar una familia que no era la mía, mientras mi propia sangre se sentía olvidada, abandonada, dejada sola para navegar los momentos más importantes de la vida. Había pensado que este trabajo era una bendición, una oportunidad de oro para asegurar nuestro futuro, pero en realidad se había convertido en una elegante prisión, y estaba completamente sola en ella. La familia Herrera vivía en un mundo donde el dinero fluía como agua. Carlos Herrera III había construido una vasta fortuna invirtiendo en la bolsa mexicana, su portafolio valuado en cientos de millones de pesos. Había tanto dinero involucrado que parte estaba hasta en bitcoins y criptomonedas, que lo escuchaba discutir durante cenas carísimas. Su riqueza parecía infinita: autos de lujo estacionados en garajes subterráneos, ropa de diseñador colgando en vestidores más grandes que toda mi casa de la infancia, y obras de arte que costaban más que las casas de la mayoría, decorando cada pared. Sin embargo, con toda su riqueza, había algo desesperadamente pobre en la forma como trataban a quienes lo servíamos. Carlos era un hombre alto, distinguido, de unos 40 años, con canas plateadas en su cabello oscuro y ojos que parecían amables hasta que mirabas más de cerca y veías la distancia ahí. Trabajaba en finanzas, manejando portafolios de inversión y adquisiciones de negocios que generaban millones en ganancias y dividendos. Su madre, Eleanor Herrera, tenía 78 años y había estado luchando contra el Parkinson durante los últimos 5 años. Era un alma gentil que recordaba mi nombre, siempre preguntaba por mi familia, y me trataba con más respeto en 5 minutos que el resto de la casa me mostraba en meses. Pero luego estaba Victoria Sterling, la prometida de Carlos. Una socialite de feña de 32 años con cabello rubio perfectamente peinado, todo de diseñador, y una sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos azules calculadores. Se había mudado al departamento 6 meses atrás, trayendo consigo un aire de superioridad que hacía la atmósfera ya fría aún más sofocante. Victoria venía de dinero viejo. Su familia tenía propiedades y participaciones en varias empresas del Fortune 500, pero quería más. Quería el apellido Herrera, la fortuna de los Herrera, y todo lo que viniera con eso. He pasado más de 10 años criando hijos ajenos, limpiando casas que nunca se sintieron como mías, mandando cada peso que podía ahorrar de vuelta a Guadalajara para ayudar a mi hija Carmen a construir sus sueños desde la distancia. Me perdí su primera carta de aceptación universitaria, su primera desilusión amorosa, su primera entrevista de trabajo. Recuerdo una vez que tuve que perderme su graduación de la prepa porque la señora Victoria, como insistía que la llamara, había organizado una cena de último minuto y declaró que el departamento simplemente tenía que estar perfecto. Me miró con esos ojos fríos y dijo: «Rosa, tienes suerte de tener este trabajo.
Hay 100 mujeres en esta ciudad que matarían por tu posición. Pero la suerte nunca se sintió como amor. Cada vez que alguien decía, nomás asegúrate que esté impecable esta vez, o te pagamos lo suficiente para que lo hagas bien, las palabras dolían más de lo que dejaba ver. En mis momentos silenciosos, usualmente tarde en la noche cuando finalmente terminaba la última carga de ropa sucia, o guardaba la última pieza de vajilla cara, me susurraba a mí misma, ¿así se ve el amor? ¿O simplemente soy útil? La pregunta me perseguía, siguiéndome por pasillos impecables y cocinas relucientes donde preparaba comidas para gente que apenas reconocía mi existencia. El departamento en sí era un monumento a la riqueza, 400 metros cuadrados con vista al bosque de Chapultepec, con pisos de mármol italiano, candelabros de cristal que costaban más que los salarios anuales de la mayoría, y ventanales del piso al techo que ofrecían vistas impresionantes de la ciudad. La oficina de Carlos estaba llena de documentos financieros, certificados bursátiles y pantallas de computadora mostrando datos del mercado en tiempo real. Había visto los números. Su patrimonio fluctuaba entre 50 y 70 millones de dólares, dependiendo de las condiciones del mercado. El hombre podía comprar y vender empresas enteras sin pestañear, pero a veces se le olvidaba pagarme a tiempo. Día tras día, las microagresiones se acumulaban como moretones invisibles en mi alma. Se les olvidaba pagarme por semanas, forzándome a estirar cada peso mientras ellos gastaban miles casualmente en una sola cena. Una húmeda noche de julio, el primo de Carlos, Bradley, vino de visita desde las lomas. Había tomado demasiado vino y empezó a hacer comentarios inapropiados, siguiéndome a la cocina cuando estaba limpiando. Cuando Victoria lo cachó, en lugar de dirigirse a su comportamiento, me acusó de alentarlo y actuar inapropiadamente con familiares hombres. Ahí me quedé, con jabón para platos aún en las manos de lavar sus copas caras, sintiendo mi cara arder de vergüenza y coraje, mientras me daba una cátedra sobre mantener límites profesionales. Cuando me dio una gripe terrible ese invierno y tuve que faltar 2 días, nadie me checó. Nadie preguntó si necesitaba sopa o medicina o si tenía a alguien que me cuidara. Cuando regresé, débil y aún tosiendo, las primeras palabras de Victoria fueron: «Espero que ya no contagies. No podemos darnos el lujo de enfermarnos». No, ¿cómo te sientes? O, ¿ya estás mejor? Solo preocupación por su propia salud y conveniencia. Una tarde de marzo, estaba limpiando cuidadosamente la colección de figuritas de porcelana antigua de Eleanor, piezas delicadas que habían estado en la familia Herrera por generaciones. Mis manos temblaban de cansancio. Había estado trabajando desde el amanecer, y ya pasaban de las 6 de la tarde. Entonces pasó. La pequeña figurita de pastora se resbaló de mis dedos temblorosos y se hizo pedazos contra el piso de duela. El sonido resonó por todo el departamento como un disparo. El silencio agudo que siguió también quebró algo dentro de mí. Victoria vino corriendo, sus tacones repiqueteando contra el mármol como ametralladora. Vio una mirada a los pedazos rotos y su cara se torció de furia. ¿Tienes idea de lo que valía esa pieza? Era irreemplazable. Absolutamente irreemplazable. Carlos apareció momentos después, su cara sombría. Rosa, esa figurita estaba asegurada en $12,000. Tendremos que descontarlo de tu sueldo. $12,000. Eso era más de lo que ganaba en 4 meses. Me arrodillé ahí, recogiendo cuidadosamente los pedazos con manos temblorosas, mientras lágrimas que me rehusé a dejar caer me quemaban los ojos. Esa noche, sola en mi pequeño cuarto en el piso de servicio del edificio, miré una fotografía que guardaba en mi cartera gastada. Carmen en su último cumpleaños, sonriendo y cargando un pastelito. No era mi pastel, no era mi celebración. Estaba a cientos de kilómetros, puliendo la plata de otros mientras mi hija celebraba otro año de vida sin su madre. La pregunta que había estado creciendo en mi cabeza finalmente brotó. ¿Y si simplemente me fuera? El miedo a lo desconocido, el terror de no tener ingresos, ningún lugar donde vivir, ninguna red de seguridad, me había encadenado a esta vida tanto tiempo. Pero esa noche, hice 3 pequeños actos de rebeldía que nadie notaría jamás. Saqué mi maleta vieja de debajo de la cama y la dejé abierta, lista.
Bajé mi uniforme de repuesto al cuarto de lavado del edificio y lo vi quemarse en el horno, la tela gris curvándose y desapareciendo como mi antigua aceptación de este trato. Y escribí una carta, páginas y páginas, de todo lo que nunca había dicho sobre la soledad, la pena, la forma en que había sido tratada como mueble que se podía sacudir solo. Luego la rompí en pedacitos y la tiré al excusado. Algo se estaba moviendo dentro de mí, como hielo empezando a quebrarse después de un invierno largo y brutal. Cuando finalmente dejé de contestar sus llamadas al primer timbrazo, cuando dejé de correr a cumplir cada demanda irrazonable con una sonrisa, cuando empecé a mostrar aunque fuera la más mínima hesitación, la casa explotó. Carlos me arrinconó en la cocina un martes por la mañana, su compostura usual agrietándose. Rosa, has estado diferente últimamente. Fría, distante. Siempre te hemos tratado bien, ¿verdad? Eres como familia para nosotros. Familia. La palabra casi me hizo reír. ¿Cuándo me habían invitado a acompañarlos en la cena de Acción de Gracias? ¿Cuándo habían preguntado por mis sueños, mi hija, mis esperanzas? ¿Cuándo me habían tratado como algo más que un aparato caro que ocasionalmente necesitaba mantenimiento? Victoria fue aún más directa. Me jaló aparte después de que me rehusé a trabajar hasta tarde un viernes, la primera vez que había dicho que no a horas extra. Rosa, querida, dijo, su voz goteando falsa dulzura, has estado con esta familia tanto tiempo. Sería una lástima si te volvieras prescindible. Hay tantas jóvenes ansiosas que apreciarían esta oportunidad. La amenaza era clara, envuelta en seda, pero afilada como navaja. El hijo mayor de Carlos de su primer matrimonio, Marcus, vino de visita ese fin de semana. Tenía 25 años, consentido, y nunca había trabajado un día en su vida gracias al fideicomiso de su papá. Cuando notó que no saltaba a satisfacer todos sus caprichos, me confrontó con indignación. ¿Por qué estás siendo tan malagradecida? Te hemos dado todo, un lugar donde vivir, ingresos estables, seguro médico. Nos debes más que esta actitud. Su desesperación se estaba volviendo visible, su control resbalándose, y los aterrorizaba. Por 12 años, había sido su sirvienta confiable e invisible. Ahora, de repente, me estaba convirtiendo en una persona con límites, y no sabían cómo manejarlo. Pero había una persona que me veía, no con lástima o cálculo, sino con simple entendimiento humano. La señora Carmen Hernández trabajaba como gerente de mantenimiento del edificio y había estado observando mi deterioro por meses. Una tarde fría de abril, mientras me sentaba sola en una banca del pequeño jardín del edificio, se acercó con 2 tazas de café del café dominicano de la calle. «Mija», dijo, sentándose a mi lado sin invitación, «pareces cargando todo el peso del mundo». No me sermoneó ni me ofreció promesas vacías, ni trató de resolver mis problemas. Solo se sentó ahí, una presencia silenciosa ofreciendo calor genuino en un mundo que había desechado mi dolor tanto tiempo. Por primera vez en años, alguien estaba simplemente presente conmigo, sin esperar nada a cambio. «Ya no sé quién soy», admití, sorprendiéndome con las palabras. «He pasado tantos años siendo lo que necesitaban que fuera, que olvidé lo que yo necesito». Carmen asintió sabiamente. «A veces tenemos que perdernos completamente antes de poder encontrar el camino de regreso a casa». Esa conversación plantó una semilla que florecería en la decisión más importante de mi vida. Fue ese mismo día que di mi primer paso real hacia la libertad. Por primera vez en 12 años, no mandé mi transferencia de dinero usual a Carmen en Guadalajara. En lugar de eso, caminé a la sucursal de Banamex en Avenida Presidente Mazarik y abrí mi propia cuenta de ahorros, separada de la cuenta familiar donde depositaban mis cheques. Miré el estado de cuenta. 480,000 pesos. 480,000 pesos que yo había ganado, que me pertenecían, que representaban años de sacrificio y servicio. Tenía poder, tenía opciones. Había estado tan enfocada en sobrevivir que había olvidado que podía vivir. Al día siguiente era mi día libre programado, y por primera vez, cuando Victoria me llamó pidiendo que, rapidito, organizara los cuartos de huéspedes para visitantes inesperados, dije que no. No con excusas o disculpas,
Solo un simple y claro no. Hoy es mi día libre y necesito descansar. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Pasé ese día caminando por el bosque de Chapultepec. Realmente caminando, no apurándome para llegar a otro lado. Las hojas de otoño crujían satisfactoriamente bajo mis tenis cómodos, zapatos que había comprado para mí, no desgastados de caridad de mis patrones. Compré una torta caliente de un puesto cerca del lago y me senté en una banca, comiendo despacio, viendo familias jugar y corredores pasar. Por una vez, comí sin el peso de la culpa o la prisa de deberes esperándome. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses, sin sueños, pacífico, reparador. Cuando desperté, me sentía diferente. No completamente transformada, pero más ligera, como si hubiera estado aguantando la respiración por 12 años y finalmente había recordado cómo exhalar. El cambio real llegó gradualmente, pero era innegable. Dejé de hacer horas extras sin que me pidieran 2 veces. Empecé a comer mis comidas en la cocina en lugar de estar parada mientras limpiaba. Comencé a escuchar música en mi teléfono mientras trabajaba, quedito, pero audiblemente. Pequeños actos de autorrespeto que se sentían revolucionarios después de años de servicio invisible. Carlos lo notó inmediatamente. Durante una de sus rutinas matutinas de café, se acercó a mí con preocupación marcada en su cara. «Rosa, tenemos que hablar. Pareces infeliz últimamente. ¿Hay algo mal? ¿Algo que podamos arreglar?» Su voz cargaba preocupación genuina, y por un momento casi me dio lástima. Verdaderamente parecía creer que su trato hacia mí había sido aceptable, hasta generoso. «Señor Herrera», dije, continuando limpiar el mostrador sin mirarlo. «No soy infeliz. Solo estoy cansada de ser invisible». Se veía confundido, como si el concepto le fuera extraño. «¿Invisible? Rosa, eres parte de esta familia. Has estado con nosotros más de una década». «Sí, señor», respondí quedito. «He estado con ustedes, pero nunca he sido parte de ustedes». La distinción parecía genuinamente desconcertarlo, y ahí fue cuando me di cuenta de qué tan profunda era realmente la división. Se habían convencido de que pagarme, darme casa y tolerar mi presencia los hacía empleadores benevolentes. Nunca habían considerado ni una vez lo que significaba tratar a alguien con verdadera dignidad. Mientras tanto, la condición de Eleanor estaba empeorando. El Parkinson estaba progresando, haciendo sus movimientos más difíciles, su habla a veces arrastrada, su independencia cada vez más limitada, pero su mente permanecía aguda y su corazón permanecía bondadoso. Era la única persona en ese departamento que consistentemente me trataba como ser humano. «Rosa, querida», me dijo una tarde mientras la ayudaba con su medicina, «espero que sepas cuánto ha significado tu bondad para mí. En todos mis años, he aprendido que el verdadero carácter se muestra en cómo tratamos a la gente que no puede hacer nada por nosotros a cambio». Sus palabras me pegaron como una revelación. Eleanor me veía, verdaderamente me veía, porque entendía lo que significaba ser vulnerable, necesitar ayuda, depender de la compasión de otros. El resto de su familia me veía como un servicio que habían comprado. Fue durante este tiempo que la verdadera naturaleza de Victoria se reveló completamente. Con Eleanor volviéndose más dependiente de asistencia diaria, Victoria vio una oportunidad de consolidar su poder en la casa. Empezó a hacer sugerencias sutiles sobre encontrar cuidado apropiado para Eleanor y no cargar al personal doméstico con responsabilidades médicas. Una noche, escuché a Victoria hablando con Carlos en su estudio sobre mudar a Eleanor a una hermosa casa de asistencia, donde recibiera cuidado profesional apropiado. Carlos parecía dudar, pero Victoria era persistente. «Mi amor, se está volviendo una responsabilidad. ¿Qué pasa si se cae cuando Rosa no está? ¿Qué pasa si algo sucede? Podríamos ser responsables. Es realmente lo más seguro para todos». Sabía lo que realmente quería decir. Eleanor era un obstáculo para el control completo de Victoria sobre la casa y, eventualmente, la fortuna. La presencia de la anciana era un recordatorio de la historia de la familia, sus valores, su humanidad. Victoria la quería fuera.
Ahí fue cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. La mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho antes. Toqué la puerta del cuarto de Eleanor y le pregunté si podía hablar con ella en privado. Estaba sentada junto a su ventana, viendo el bosque de Chapultepec, sus manos temblando ligeramente por la medicina. Señora Eleanor, empecé, mi voz estable a pesar de mi corazón acelerado. Necesito decirle algo importante, algo sobre Victoria y lo que está planeando. Eleanor escuchó cuidadosamente mientras le conté sobre la conversación que había escuchado, sobre los planes de Victoria de mudarla a una casa de asistencia, sobre la manera en que Victoria la trataba cuando Carlos no estaba cerca, la impaciencia, los comentarios despectivos, la forma en que hablaba de Eleanor como si ya estuviera muerta. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de reconocimiento. «Ay, Rosa», susurró, «he sabido por meses. He visto cómo me mira, cómo me habla cuando Charles no está escuchando. Solo esperaba estar equivocada. Señora Eleanor, usted merece mejor que esto. Merece ser tratada con respeto en su propia casa, por su propia familia». Extendió la mano y tomó la mía con sus dedos temblorosos. «¿Qué harías, querida? Si fueras yo», respiré profundo, «yo pelearía». Durante los siguientes días, Eleanor y yo desarrollamos un plan. Empezó a grabar conversaciones con Victoria, usando un pequeño aparato que su difunto esposo le había dado para dictar memorias. Documentamos cada comentario despectivo, cada momento de negligencia, cada conversación sobre sacarla de su propia casa. Pero la verdadera revelación vino cuando Eleanor compartió algo que había estado guardando en secreto. El papá de Carlos, antes de su muerte, había establecido un fideicomiso específicamente para el cuidado de Eleanor. El fideicomiso contenía más de $2 millones, designados únicamente para asegurar que pudiera permanecer en su casa con cuidado apropiado por el resto de su vida. Victoria no sabía sobre este fideicomiso, y Carlos aparentemente lo había olvidado en el caos de manejar su imperio de negocios. «Rosa», dijo Eleanor, su voz más fuerte de lo que la había escuchado en meses, «quiero que me ayudes a contactar a mi abogado, y quiero que consideres algo. ¿Qué tal si no tuvieras que irte? ¿Qué tal si pudieras quedarte, pero en términos diferentes?» El clímax llegó más pronto de lo esperado. La semana siguiente, Carlos anunció que él y Victoria estaban planeando una pequeña fiesta de compromiso. Victoria inmediatamente empezó a demandar preparaciones extensas. El departamento tenía que estar perfecto, cada superficie reluciente, cada detalle impecable. Creó listas de tareas imposibles y fechas límite irrazonables, claramente esperando empujarme a un punto de quiebre. La mañana de la fiesta, Victoria me arrinconó en el cuarto de lavado. Su máscara de civilidad se había caído completamente. «Te quiero fuera después de esta noche», dijo fríamente. «Charles es muy blando de corazón para correrte, pero no voy a tenerte rondando después de que nos casemos. Te vas tranquila, y te daremos una recomendación que te ayude a encontrar empleo en otro lado. Pero te vas». La miré por un largo momento, a esta mujer que se había mudado a la casa de otra persona, y decidido que tenía derecho a controlar a cada persona en ella. «No creo que esa sea su decisión, señora Victoria». Su cara se puso roja de coraje. «Todo en esta casa será mi decisión muy pronto. Más vale que lo recuerde». Esa noche, mientras la fiesta de compromiso empezaba, serví champán y canapés a la élite chilanga. Banqueros, abogados, socialites, gente cuyo patrimonio se medía en millones. Vi a Victoria hacer el papel de la prometida perfecta, encantadora y graciosa, mientras Eleanor se sentaba silenciosamente en una silla de la esquina, mayormente ignorada por los huéspedes que deberían haber estado honrándola como la matriarca de la familia. Carlos se paró a hacer un brindis, su copa de champán atrapando la luz del candelabro de cristal. «Por Victoria», dijo, su voz cargando por todo el departamento, «quien ha traído nueva vida y energía a nuestra familia». Ahí fue cuando Eleanor se paró, lentamente pero con determinación. El cuarto se quedó callado. «Carlos, querido», dijo, su voz cargando a pesar del temblor, «antes de que continúes esta celebración, hay algo importante que todos necesitamos discutir».
Sacó el pequeño aparato grabador y lo puso en la mesa de centro. Creo que todos deberían escuchar lo que tu prometida realmente piensa sobre la familia. La cara de Victoria se puso blanca, mientras Eleanor reproducía grabación tras grabación. Conversaciones sobre mudarla a una casa de asistencia. Discusiones sobre qué tan cargosa se estaba volviendo. Comentarios sobre cómo mientras más pronto fuera cuidada apropiadamente en otro lado, mejor para todos. Pero la grabación más dañina fue la voz de Victoria diciendo: «La vieja no va a durar mucho más de todos modos. Una vez que se vaya, Charles va a depender completamente de mí y finalmente tendré acceso completo a los bienes y las inversiones de la familia». El silencio en ese cuarto fue ensordecedor. La copa de champaña de Carlos se resbaló de su mano y se hizo pedazos contra el piso de mármol, un sonido que conocía muy bien. Su cara se desplomó mientras miraba a la mujer que había planeado casarse, viéndola claramente por primera vez. «Victoria», susurró, «¿esto es verdad?» Victoria trató de recuperarse, trató de explicar, trató de reformular sus palabras, pero el daño estaba hecho. Los huéspedes empezaron a irse rápidamente, sintiendo el drama familiar que estaba por desarrollarse. En 30 minutos, el departamento estaba vacío, excepto por la familia. Carlos se volteó hacia Eleanor con lágrimas corriendo por su cara. «Ma, lo siento tanto. Nunca supe. Nunca vi. Pero Rosa sí», dijo Eleanor quedito. «Rosa vio todo. Rosa me protegió cuando nadie más lo haría». Carlos me miró entonces. Realmente me miró. Tal vez por primera vez en 12 años. «Rosa, te debo una disculpa. Una disculpa enorme. Te debemos mucho más que una disculpa». Victoria hizo un último juego desesperado. Se volteó hacia mí con furia. «Todo esto es tu culpa. Le envenenaste la mente contra mí. No eres más que la sirvienta. No tienes derecho de interferir en asuntos familiares». Las palabras se colgaron en el aire como una cachetada. La cara de Carlos se endureció. «Vete», le dijo a Victoria, su voz mortalmente quieta. «Agarra tus cosas y sal de mi casa. Ahora». «No puedes hablar en serio», gritó Victoria. «Estamos comprometidos. Tenemos una vida planeada. ¿Vas a tirar nuestro futuro por una vieja enferma y una sirvienta?» Carlos caminó a su caja fuerte y sacó una cajita de terciopelo negro. Adentro había un anillo de compromiso que valía más que las casas de la mayoría, probablemente cerca de $100,000. Se lo entregó a ella. «Esto pertenece a mi familia. Claramente nunca entendiste lo que eso significa». Mientras Victoria juntaba su ropa de diseñador y accesorios caros, lanzando amenazas sobre demandas y bochorno público, Eleanor me tomó de la mano y me llevó al estudio de Carlos. «Hijo», dijo, «necesitamos discutir el futuro de Rosa con esta familia». Durante la siguiente hora, Eleanor reveló la verdad sobre el fideicomiso de cuidado, sobre su deseo de quedarse en su casa y sobre su reconocimiento de mi lealtad y dedicación. Carlos escuchó con creciente asombro y vergüenza. «Rosa», dijo finalmente, «quiero ofrecerte algo diferente. No solo empleo, sino sociedad. Mi madre necesita cuidado, y has probado que eres la única persona en quien podemos confiar, para proporcionarlo con amor y respeto. Estoy preparado para triplicar tu salario, proporcionar beneficios completos de salud para ti y tu hija, y establecer un fondo de retiro para ti. Más que eso, quiero que sepas que eres valorada aquí, no solo como empleada, sino como alguien que protegió a la persona más importante en mi vida cuando yo fallé en hacerlo». Miré a este hombre que me había ignorado por 12 años, que había permitido que su prometida me tratara como mueble, que nunca había preguntado por mis sueños o mi familia. «Señor Herrera», dije quedito, «aprecio su oferta, pero necesito tiempo para pensar en cómo quiero que se vea mi vida». Por primera vez en toda nuestra relación, asintió con respeto. «Por supuesto, toma todo el tiempo que necesites». Pero la historia no terminó ahí. La venganza de Victoria llegó rápida y venenosamente. En días, había esparcido rumores por todo el edificio y el barrio. Claiming I había manipulado a Eleanor, robado de la familia y destruido su relación por celos y rencor. Puso reseñas crueles en plataformas de redes sociales, alegando que era poco confiable y manipuladora. Una mañana encontré una carta deslizada debajo de mi puerta.
Una nota escrita apresuradamente por Marcus, el hijo de Carlos, quien claramente había sido influenciado por la versión de los eventos de Victoria. La carta era cruel, alegando que había destruido nuestra familia y que nunca verdaderamente pertenecí con ellos de todos modos. Me acusaba de aprovecharme de la enfermedad de su abuela y me llamaba nada más que ayuda contratada que olvidó su lugar. El golpe final vino cuando descubrí un mensaje de voz viejo en el teléfono de Victoria, que aparentemente había dejado atrás en su salida apresurada. En él estaba hablando con una amiga sobre la familia, y su voz estaba llena de risa mientras decía: «Ay, ¿la sirvienta? ¿Rosa? Cree que es parte de la familia, pero honestamente no es más que la ayuda. Charles la mantiene porque se siente culpable, pero realmente no es más que otro mueble para mí». Escuché esa grabación 3 veces, cada palabra un recordatorio de cómo había sido percibida, de qué tan poco habían significado mis años de servicio y sacrificio para alguien que me veía como menos que humana. Pero esto es lo que más me sorprendió. En lugar de quebrarme, estos insultos finales se sintieron como liberación. Sonreí mientras borraba el mensaje de voz, mientras tiraba la carta de Marcus, mientras ignoraba las publicaciones en redes sociales. Sus mentiras ya no podían tocarme porque finalmente sabía quién era. Mi valor no estaba determinado por su opinión de mí. Mi historia ya no era de ellos para controlar o distorsionar. Había encontrado mi voz, y su silencio ya no podía definirme. La transformación no pasó de la noche a la mañana, pero era innegable. Acepté la oferta de Carlos, pero en mis propios términos. Cuidaría a Eleanor no como sirvienta, sino como compañera y defensora. Viviría en un departamento apropiado en el edificio, no en el cuarto de servicio. Tendría horarios establecidos, tiempo de vacaciones y el respeto debido a una profesional de la salud. Más importante, traje a Carmen a Ciudad de México. Con mi nuevo salario y beneficios, finalmente podía permitirme tener a mi hija cerca de mí. Se inscribió en el programa de enfermería de la UNAM y por primera vez en años cenábamos juntas cada noche, compartiendo historias y sueños y recuperando el tiempo perdido. Mi pequeño departamento en el edificio no era nada como el penthouse, pero era mío. La luz del sol se filtraba por mis ventanas cada mañana, iluminando el pequeño jardín que había empezado en mi ventana. Albahaca, jitomates, florecitas que florecían solo por la alegría de florecer. Me compré una cafetera sencilla y aprendí a hacer pan, llenando mi espacio de calidez y el olor de hogar. Me inscribí en clases nocturnas de escritura en Casa de la Cultura, redescubriendo palabras que había enterrado bajo años de silencio. Mi primera tarea fue escribir sobre un momento de cambio, y me encontré vertiendo páginas sobre la noche que quemé mi uniforme, sobre el momento en que me di cuenta de que merecía mejor, sobre el día que encontré mi voz. Los otros estudiantes estaban asombrados por mi historia. Una de ellas, una maestra jubilada llamada Margarita, dijo algo que se quedó conmigo. No solo estabas cuidando a esa familia, Rosa, estabas preservando tu propia dignidad en circunstancias imposibles. Eso requiere una fuerza tremenda. Carmen y yo empezamos a planear algo con lo que habíamos soñado por años. Un pequeño negocio de catering celebrando nuestra herencia dominicana. Con mis ahorros y su conocimiento de negocios, nos imaginamos sirviendo comida auténtica en eventos por toda la ciudad, construyendo algo juntas que nos perteneciera. Mi voz se había vuelto más suave pero más fuerte. Ya no me encogía cuando alguien hablaba duramente. Ya no me disculpaba por ocupar espacio. Ya no minimizaba mis propias necesidades y sueños. Estaba aprendiendo lo que significaba vivir para mí mientras seguía cuidando a otros. Pero en términos de respeto mutuo. Eleanor y yo desarrollamos una amistad genuina basada en igualdad en lugar de servicio. La ayudé a mantener su independencia y dignidad, mientras ella compartía historias de su vida, su matrimonio, sus sueños para su familia. Pasábamos tardes en Chapultepec, dando de comer a los patos y viendo niños jugar, dos mujeres que habían encontrado compañía en circunstancias inesperadas. Carlos probó que la gente puede cambiar cuando se confronta con la verdad. Empezó a preguntar sobre mi vida, mi hija, mis planes. Nunca trató de poner excusas por el pasado,
pero trabajó consistentemente para construir un tipo diferente de relación, una basada en respeto mutuo en lugar de dependencia económica. Una noche, como 6 meses después de la partida de Victoria, Carlos tocó la puerta de mi departamento. Se veía nervioso, casi tímido. «Rosa», dijo, «quería agradecerte otra vez por proteger a mi madre. Y quería preguntarte algo. ¿Estarías dispuesta a enseñarme cómo ser mejor hijo para ella? La has cuidado con tanto amor y paciencia. Me doy cuenta de que no sé cómo hacer eso». Era la primera vez en nuestra relación de 12 años que me había pedido que le enseñara algo, que había reconocido que yo poseía conocimiento y habilidades que él carecía. «Por supuesto, señor Carlos», dije. «Sería un honor». Mientras las estaciones cambiaban, yo también. Descubrí que disfrutaba la fotografía, capturando momentos de belleza en la vida cotidiana. La manera en que la luz de la mañana caía sobre la cara de Eleanor mientras leía, la energía bulliciosa del ángel de la independencia, la dignidad silenciosa de otras mujeres como yo que trabajaban duro y merecían reconocimiento. Me uní a un grupo de apoyo para trabajadoras domésticas, compartiendo mi historia y escuchando a otras que habían caminado senderos similares. Algunas seguían atrapadas en situaciones como la mía anterior, y encontré propósito en ayudarlas a reconocer su propio valor, su propio poder para cambiar sus circunstancias. El grupo se reunía cada jueves por la noche en el sótano de un centro comunitario en Doctores, y nos llamamos Las Voces. Hablamos sobre salarios justos, respeto, dignidad y la importancia de recordar que éramos seres humanos completos, no solo los servicios que proporcionábamos. Un jueves, una mujer joven llamada Ana compartió que su patrón se había rehusado a dejarla tomar tiempo libre cuando su hijo estaba enfermo. El grupo se unió alrededor de ella, ayudándola a entender sus derechos y dándole el valor para defenderse por sí misma. Ver cómo encontraba su fuerza me recordó mi propio viaje del silencio a la voz. «Saben», le dije al grupo esa noche, «por años pensé que ser agradecida significaba aceptar cualquier cosa que me dieran. Ahora entiendo que la verdadera gratitud incluye respetarme lo suficiente para esperar trato justo». Margarita, mi maestra de escritura, me animó a mandar mi historia a una revista que presentaba experiencias de inmigrantes. Estaba aterrada, pero la escribí toda. La invisibilidad, las microagresiones, el momento de pararme, el descubrimiento de mi propio poder. La revista la publicó, y recibí cartas de mujeres por todo el país que compartían experiencias similares. Una carta me movió particularmente. Vino de una mujer en Los Ángeles que había trabajado para la misma familia por 15 años. Escribió: «Leer tu historia me dio permiso para valorarme. Ayer pedí un aumento por primera vez en mi vida. Hoy dijeron que sí. Gracias por mostrarme que era posible». Guardé esa carta en mi diario, un recordatorio de que nuestras historias importan, que decir la verdad puede crear ondas de cambio que tal vez nunca veamos, pero que transforman vidas de todos modos. Meses después, estaba caminando por Polanco, cargando víveres para Eleanor, cuando pasé el edificio familiar donde había pasado 12 años de mi vida. El portero me saludó con respeto. Ya no era invisible para él. Era la señora Rosa Martínez, compañera y defensora de cuidado médico de Eleanor Herrera, una persona digna de reconocimiento. Mientras me paré ahí mirando las ventanas del penthouse, no sentí nada, ni amargura ni anhelo, solo cerrazón completa. Los recuerdos aparecían diferente ahora, más suaves en los bordes, como tormentas distantes que había aguantado y sobrevivido. Esos años no habían sido perdidos. Habían sido preparación para quien me estaba convirtiendo. Esa noche, mientras ayudaba a Eleanor con su cena y hablamos sobre la próxima graduación de enfermería de Carmen, caché mi reflejo en el espejo del comedor. La mujer que me miraba de vuelta era alguien que apenas reconocía de un año atrás. No solo más vieja, sino más calmada, más presente, genuinamente en paz. Sonreí espontáneamente, tal vez por primera vez en décadas, y lo dije en serio completamente. Carlos se nos unió para cenar esa noche, algo que se había vuelto una tradición semanal placentera. «Rosa»,
dijo mientras terminábamos el pastel dominicano favorito de Eleanor, que Carmen me había enseñado a hacer. Espero que sepas cuánto has cambiado esta familia. No solo cuidando a Ma, sino mostrándonos cómo se ve la verdadera dignidad. Miré alrededor de la mesa a esta gente que se había vuelto, finalmente, auténticamente familia. No por obligación o empleo, sino por respeto mutuo y cuidado genuino. Todos nos hemos cambiado unos a otros, dije. Eso es lo que pasa cuando la gente elige verse completamente humanos. Más tarde esa noche, sola en mi departamento con mi jardín de ventana y mi libreta llena de historias esperando ser contadas, reflexioné sobre el viaje del silencio a la voz, del servicio invisible a la dignidad reconocida. Pensé en todas las mujeres como yo, limpiadoras y cuidadoras y cocineras, que trabajan con dedicación y amor, pero rara vez reciben reconocimiento por los seres humanos, que son más allá de los servicios que proporcionan. Los meses de invierno trajeron alegrías inesperadas. La salud de Eleanor se estabilizó bajo cuidado consistente y amoroso, y empezó a escribir sus memorias con mi ayuda. Pasamos horas juntas mientras dictaba historias de su niñez, su matrimonio con el papá de Carlos, sus esperanzas para el futuro de su familia. Insistió que mi historia fuera incluida, que la mujer que la había protegido cuando era más vulnerable merecía ser recordada junto con la historia familiar. Rosa, dijo una tarde nevada mientras trabajábamos en un capítulo particularmente emocional sobre la muerte de su esposo. Quiero que entiendas algo. Salvaste más que solo a mí. Salvaste la capacidad de esta familia para el amor. Carlos se estaba volviendo alguien que no reconocía, frío, distante, enfocado solo en dinero y estatus. Verlo aprender a valorarte le ha recordado cómo valorar a todos. Carmen se graduó esa primavera con máximos honores de su programa de enfermería. La ceremonia de graduación fue en el hermoso campus de Ciudad Universitaria, y mientras vi a mi hija caminar por ese escenario, sentí una completitud que nunca había experimentado antes. Por primera vez en su carrera académica, estaba ahí para su momento importante. Carlos y Eleanor también atendieron, insistiendo que querían apoyar a la familia. Después de la ceremonia, Carmen me abrazó fuerte y susurró: «Ma, estoy muy orgullosa de qué tan valiente te has vuelto. Verte encontrar tu voz me enseñó que yo también podía encontrar la mía». Ese verano, lanzamos nuestro negocio de catering, Sabores de Casa. Nuestro primer evento fue una cena pequeña para algunos asociados de negocios de Carlos, presentando platillos dominicanos auténticos que contaban la historia de nuestra herencia. Los invitados estaban encantados no solo con la comida, sino con las historias que Carmen y yo compartimos sobre cada receta, cada ingrediente, cada tradición que nos conectaba con nuestras raíces. El negocio creció lenta, pero establemente. Hicimos catering para quinceañeras en Nesa, eventos corporativos en Santa Fe, reuniones familiares en la Roma Norte. Cada evento era una oportunidad para compartir nuestra cultura, nuestra historia, nuestro orgullo en quienes éramos y de dónde veníamos. Descubrí que cocinar para gente que valoraba y celebraba nuestra comida se sentía completamente diferente de cocinar para gente que la daba por sentado. Una noche, mientras Carmen y yo limpiábamos después de una recepción de boda particularmente exitosa, dijo algo que me paró en seco. «Ma, ¿te das cuenta de que cada persona en el evento de esta noche sabía nuestros nombres? Nos agradecieron individualmente, preguntaron sobre nuestras recetas, quisieron saber nuestra historia. Pasaste 12 años siendo invisible, pero ahora eres inolvidable». El grupo de apoyo de trabajadoras domésticas continuó siendo una fuente de fuerza y propósito. Mientras mi propia situación mejoraba, me enfoqué más en abogar por otras. Organizamos talleres sobre derechos de trabajadoras, conectamos mujeres con recursos legales y creamos una red de apoyo que se extendía mucho más allá de nuestras reuniones semanales. María, una mujer de Guatemala que limpiaba oficinas en el centro, compartió su historia de robo de salarios. Su patrón había estado deduciendo dinero ilegalmente de su cheque por meses. Con el apoyo del grupo y conexiones a ayuda legal, María exitosamente recuperó más de 40,000 pesos en salarios robados. Verla pararse frente a su patrón, hablar confiadamente en español que había estado practicando por años,
y demandar el respeto que merecía me recordó mi propia transformación. Cuando llegué por primera vez a este grupo, nos dijo María una noche, me sentía tan pequeña, tan sin poder, pero escuchar todas sus historias, especialmente la de Rosa, me hizo darme cuenta de que tenemos más fuerza juntas de la que jamás imaginamos solas. El grupo empezó a recibir invitaciones para hablar en centros comunitarios, iglesias, e incluso clases universitarias estudiando inmigración y asuntos laborales. Me encontré parada frente a audiencias de 50, a veces 100 personas, compartiendo la historia que una vez había sido demasiado dolorosa para susurrarme a mí misma. Durante uno de estos eventos en un colegio comunitario en Iztapalapa, un estudiante joven me preguntó, «Señora Martínez, ¿qué le diría a alguien que está en la situación en la que usted estaba hace 3 años? ¿Alguien que se siente atrapada e invisible?» Me pausé, pensando en esa mujer que había sido exhausta, sin voz, convencida de que no tenía opciones. Le diría que su situación actual no es su destino final, dije. Le diría que pelear por su dignidad tal vez se sienta imposible, pero quedarse callada es aún más difícil. Le diría que tiene aliadas que aún no ha conocido, fuerza que aún no ha descubierto, y una voz que ha estado esperando toda su vida ser escuchada. El aplauso que siguió no fue solo cortés, fue entusiasta, emocional, transformador. Después del evento, 3 mujeres se me acercaron privadamente. Una había estado trabajando para una familia que no le había dado ni un solo día libre en 8 meses. Otra recibía menos del salario mínimo y tenía miedo de quejarse. La tercera estaba lidiando con acoso sexual del hijo adulto de su patrón y no sabía a dónde acudir por ayuda. Intercambié información de contacto con las 3 mujeres, las conecté con recursos y las invité a unirse a nuestro grupo de apoyo. Esa noche, manejando a casa por la ciudad en la que había vivido por más de una década, pero de la que nunca me había sentido verdaderamente parte, me di cuenta de que esto era lo que se sentía el propósito, no solo sobrevivir, sino ayudar a otros prosperar. La salud de Eleanor continuó mejorando bajo cuidado consistente y compañía genuina. Sus síntomas de Parkinson seguían presentes, pero su espíritu estaba más fuerte de lo que había estado en años. Empezó a invitar amigas para el té, algo que no había hecho desde la llegada de Victoria a la casa. These gatherings fueron elegantes pero cálidas, llenas de risa y conversación significativa. ¿Sabes, Rosa?, me dijo una tarde mientras preparábamos para una de estas reuniones de té, había olvidado lo que se sentía disfrutar mi propia casa. Por meses, me sentí como invitada en mi propia vida. Tú me regresaste mi dignidad. Carlos, mientras tanto, había empezado a salir otra vez, pero esta vez se estaba acercando a las relaciones diferentemente. Presentaba parejas potenciales a su madre temprano en el cortejo, observaba cómo trataban al personal doméstico y prestaba atención a sus actitudes hacia trabajadores de servicio y gente de diferentes orígenes. Aprendí viendo a Victoria. Me admitió una noche mientras nos sentamos en el área del jardín del edificio. Aprendí que cómo alguien trata a la gente que cree que no puede defenderse revela su verdadero carácter. No voy a cometer ese error otra vez. Como 2 años después de la partida de Victoria, Carlos empezó a salir con la doctora Patricia Morales, una pediatra que se especializaba en tratar niños de familias de bajos ingresos. Patricia era cálida, inteligente y sin pretensiones. La primera vez que vino a cenar, insistió en ayudarme a limpiar la mesa y hizo preguntas genuinas sobre mi origen, mi familia y nuestro negocio de catering. Rosa, me dijo esa noche, he escuchado tanto sobre ti de Carlos y Eleanor. Entiendo que tú eres quien protegió a esta familia cuando más lo necesitaban. Espero que podamos ser amigas. Era la primera vez que una pareja romántica de Carlos había expresado interés en conocerme como persona en lugar de simplemente aceptar mis servicios como parte del paquete de la casa. Patricia se volvió una presencia regular en las cenas familiares y vi a Carlos volverse más relajado, más genuinamente feliz de lo que lo había visto jamás. El 3er aniversario de mi transformación, lo marqué desde la noche que quemé mi uniforme, cayó en una noche fresca de octubre. Carmen me sorprendió organizando una pequeña celebración en nuestro departamento, invitando a Eleanor, Carlos, Patricia
y varios miembros de nuestro grupo de apoyo. No fue una fiesta sobre dejar el pasado atrás, sino sobre honrar el viaje del silencio a la voz. Margarita de mi clase de escritura me había ayudado a compilar mis historias en un pequeño libro, nada publicado profesionalmente, solo una colección de experiencias y reflexiones encuadernadas, simple pero bellamente. Esa noche, rodeada de gente que valoraba mi historia, leí en voz alta del capítulo final. Solía pensar que el valor significaba nunca tener miedo. Ahora sé que el valor significa tener miedo y elegir hablar de todos modos. Solía pensar que la dignidad era algo que otras personas me podían dar o quitar. Ahora entiendo que la dignidad es algo que cargo dentro de mí, que puedo elegir honrar sin importar cómo otros elijan tratarme. A cada mujer que se ha sentido invisible, que le han dicho que sus sueños no importan porque es solo algo, solo una mucama, solo una cuidadora, solo la ayuda. Quiero que sepan que no hay solo en el trabajo que hacen o la persona que son. Son la columna vertebral de familias, comunidades, economías enteras. Su trabajo tiene valor, sus sueños tienen valor, su voz tiene valor. Y si nadie más les dice hoy que importan, déjenme ser yo. Ustedes importan. Su historia importa. Sus sueños importan. Y nunca es demasiado tarde para empezar a vivir como si creyeran que eso es verdad. El cuarto se quedó callado por un momento después de que terminé de leer. Y luego empezó el aplauso. Suave al principio, luego creciendo más fuerte. Miré alrededor a estas caras. Algunas familiares por años, algunas nuevas en mi vida, todas reflejándome de vuelta el valor que finalmente había aprendido a ver en mí misma. Carmen se paró a hablar después. Hace 3 años, mi madre se estaba ahogando en las expectativas de otros sobre quién debería ser. Estaba sacrificando su propia vida para financiar mi educación, trabajando para gente que nunca la vio como completamente humana. Esta noche, no es solo mi madre. Es una empresaria, una escritora, una activista, una amiga de gente cuyas vidas ha tocado y transformado. Pero lo más importante en lo que se ha convertido es en ella misma, completa, auténtica, sin disculpas. Y al convertirse en ella misma, me dio permiso de convertirme en mí también. Eleanor, a pesar del temblor en sus manos, alzó su copa de champán. Por Rosa, dijo, su voz clara y fuerte, quien le enseñó a una vieja que nunca es demasiado tarde para defenderse por lo que es correcto, quien le mostró a una familia privilegiada lo que realmente se ve el servicio cuando se ofrece con amor y se recibe con gratitud, quien probó que lo más poderoso que cualquiera de nosotros puede hacer es ver la humanidad completa del otro. El brindis que siguió se sintió como una bendición sobre un viaje que había transformado no solo mi vida, sino las vidas de todos los que había tocado en el camino. Más tarde esa noche, después de que se fueran los invitados, y Carmen hubiera regresado a su propio departamento cercano, me senté sola con mi diario y escribí. Hoy me di cuenta de que la mujer que solía susurrar, ¿así se ve el amor? O simplemente, soy útil, ya no existe. Ha sido reemplazada por una mujer que sabe la diferencia entre ser valorada por lo que puede hacer y ser amada por quien es. Ha sido reemplazada por una mujer que entiende que el amor real, ya sea familiar, romántico o amistad, requiere vernos como seres humanos completos dignos de respeto, dignidad y cuidado. El viaje del silencio a la voz no es un destino, sino una práctica diaria. Cada día, elijo hablar cuando algo no está bien. Cada día, elijo valorarme lo suficiente para esperar trato justo. Cada día, elijo usar mi voz no solo para mí, sino para otras que aún no han encontrado la suya. Y cada día, elijo recordar que no soy lo que me pasó. No soy los años de servicio invisible, o los momentos de desprecio, o las veces que me sentí como mueble que se podía sacudir solo. Soy la mujer que finalmente dijo suficiente. Soy la mujer que eligió dignidad sobre seguridad. Soy la mujer que encontró su voz y decidió usarla. Mientras cerraba el diario esa noche, caché mi reflejo en la ventana. No la mujer exhausta e invisible que había sido, sino alguien que seguía conociendo y aprendiendo a amar. Alguien que había estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente el valor para emerger.
Las luces de la ciudad brillaban más allá de mis ventanas. La misma ciudad donde una vez me había sentido tan sola, a pesar de estar rodeada de millones de personas. Ahora se sentía como hogar, no porque algo sobre la ciudad hubiera cambiado, sino porque todo sobre mi relación con mi propia vida se había transformado. A cada mujer que carga cargas no vistas, que limpia después de gente que nunca dice gracias, que manda dinero a casa mientras todos duermen, que se ha sentido invisible en su propia vida. Su valor no se mide por la gratitud de otras personas. Su valor no está determinado por qué tan útil es para otros. Su dignidad es inherente, no ganada por servicio o otorgada por patrones o probada por sacrificio. Merecen ser vistas, merecen ser escuchadas, merecen ocupar espacio, tener sueños, esperar respeto, construir una vida que les pertenezca. Más importante, merecen saber que nunca es demasiado tarde para encontrar su voz, para defenderse, para demandar mejor, para elegir libertad sobre seguridad si esa seguridad viene a costo de su humanidad. Díganme, ¿alguna vez se han sentido invisibles en su propia vida? ¿Han trabajado para alguien que las trató como menos que completamente humanas? ¿Conocen a alguien que necesita escuchar que su voz importa, que su historia merece ser contada? Compartan su corazón con nosotros en los comentarios abajo. Su experiencia importa, y sus palabras podrían ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Si esta historia tocó algo profundo dentro de ustedes, por favor dejen un like y suscríbanse a este canal. Cada like ayuda a que este mensaje llegue a otra mujer que trabaja con dedicación y corazón, pero rara vez recibe reconocimiento por su humanidad. Cada suscripción nos acerca a construir una comunidad donde voces invisibles se vuelven visibles, donde luchas silenciosas se vuelven fuerza compartida. Para continuar este viaje emocional con más historias que honran la dignidad de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias, he preparado un podcast especial lleno de narrativas tan conmovedoras y reales como esta. Pueden encontrarlo aquí, haciendo clic a la izquierda. Estas son historias sobre encontrar fuerza en situaciones imposibles, sobre descubrir autoestima cuando el mundo les dice que no valen nada, sobre los héroes silenciosos que cambian vidas sin jamás aparecer en los titulares. Gracias por caminar este viaje conmigo del silencio a la voz, de la invisibilidad al reconocimiento, del servicio a la dignidad. Gracias por escuchar con su corazón y por entender que cada persona tiene una historia que vale la pena contar, una voz que vale la pena escuchar, una vida que vale la pena celebrar. Las veo en la siguiente historia, donde continuaremos explorando el valor que se necesita para reclamar su propia vida, para defenderse por su valor y para encontrar su voz en un mundo que a menudo prefiere que permanezcan calladas. Hasta entonces, recuerden, son vistas, son valoradas y su historia importa.